Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con José Luis Martín sobre su obra El Código de Extranjería Española. Analizamos la Ley Orgánica de Extranjería, la legislación complementaria y posibles reformas que pudieran mejorar el marco normativo legal vigente. José Luis Martín, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Vamos a hablar del Código de Extranjería Español. Sí. ¿Qué motiva la publicación de esta obra? ¿Qué ofrece al lector interesado en la materia? Bueno, el Código de Extranjería Español es una recopilación de toda la Ley Orgánica de Extranjería, artículo por artículo, pero al mismo tiempo lleva incorporado a cada artículo el reglamento y la legislación concordante, y aparte va un comentario subjetivo y otro jurídico y la jurisprudencia correspondiente a cada artículo. Entonces es muy completo porque cualquier profesional en materia de extranjería se va al caso concreto, al artículo concreto, y ahí lo tiene todo. Tenemos una buena legislación en materia de extranjería en España. Ahora con las elecciones se oye mucho hablar otra vez de reformas en materia de extranjería. ¿Qué es lo que habría que cambiar si hay debilidades? Bueno, la ley de extranjería es que realmente hubo la primera ley, que fue la 7/85, y ya después la próxima ley de extranjería fue la 4/2000. Es la 4/2000, ahora cuando se habla de la ley de extranjería se habla de esa ley, pero en realidad es que se ha reformado ya muchísimas veces. Se ha reformado en el mismo año 2000, se reformó a final de año, luego después en el 2003 se reformaron 2 veces, y en el 2009 se ha reformado otra vez, y en el 2011 y en el 2015, es decir, que hasta llegar a este momento ha sido reformada. ¿Por qué ha sido reformada? Pues ha sido reformada a través del derecho de la directiva de la Unión Europea, por el derecho comunitario. ¿Qué pasa? Que en los demás países hay una directiva de la Unión Europea y cada vez que hay una cosa concreta hace reformar la ley de extranjería. Bien sea en situación de legalidad, o bien sea en residencia de la colocación, bien sea en residencia de inversiones. Para cada caso hay una directiva. A veces tarda mucho tiempo en desarrollarse esa directiva dentro de la ley de extranjería, pero por ejemplo cuando surgió la violencia de género, las mujeres extranjeras con violencia de género tuvieron que reformarla automáticamente en el 2009, la ley orgánica se reformó por la ley orgánica 2/2009 para poder acoger lo que era la violencia de género en mujeres extranjeras de terceros países, que antes estaban desprotegidas. Llegaban a una comisaría y a pesar de que por el hecho de estar irregular, la detenían. Era inhumano, ¿no? Una mujer que encima de que estaba maltratada, también la detuviese la policía y la expulsara. Entonces, eso automáticamente ha quedado prohibido. Quiere decir, una mujer maltratada puede ir tranquilamente a la comisaría, no se le instruye expediente de expulsión, y nada más que tenga una medida cautelar provisional, se le da una residencia por 1 año y luego se le da una residencia por 5 años. ¿Cuáles son los puntos que causan más dudas a la hora de aplicar la ley entre los profesionales que se dedican a esto? Bueno, lo que son extranjeros con instancia irregular. Hay muchísimos apartados, pero los extranjeros con instancia irregular, hasta ahora ha habido muchas dudas. ¿Por qué? Porque había una directiva de 2008 que no se ha aplicado, hasta que no ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora que en abril de este año, de 2015, que ha dicho que, claramente ha dicho que se tiene que llevar a cabo lo que dice la directiva de la Unión Europea de 2008, que era del Parlamento y del Consejo. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, la directiva dice que hay varias situaciones para un extranjero que se encuentre regularmente en España, que siempre tiene que depender de las circunstancias que se encuentre el extranjero, bien que tenga arraigo social, laboral o familiar. Entonces, dependiendo de eso, se le aplica un procedimiento u otro. En la ley de extranjería hay 3 procedimientos. Procedimiento preferente, que automáticamente el extranjero se expulsa, pero ¿qué pasa? Que si el extranjero se expulsa, si está irregularmente en España, simplemente porque esté irregular, si el extranjero es peligroso, si el extranjero pertenece a una organización terrorista, como puede pasar en los casos que están pasando, o el extranjero no tiene domicilio, no tiene arraigo en España, pues entonces sí se le aplica ese procedimiento y en 48 horas tiene que hacer alegación y rápidamente un procedimiento preferente que se expulsa inmediatamente, que detenga la resolución. Eso, pero sin embargo, si el extranjero simplemente es un hombre que viene aquí a trabajar, que está ilegal, que tiene familia aquí en España y que tiene su mujer, aunque no haya cumplido los 3 años que exige la ley para poder regularizarse, bueno, pero por lo menos dice, bueno, pues se le hace un expediente que se llama expediente de expulsión, pero con regreso voluntario. ¿Qué quiere decir ese expediente? Es lo que dice la directiva, que se hace expediente voluntario, pero si el extranjero se marcha por sus propios medios, dentro de un plazo que le dice la administración, que dice la propia directiva también, de entre 7 y 30 días, pues el extranjero se marcha y no se grava lo que es la prohibición de entrada, ni en España ni en Europa. Es decir, que automáticamente. Y luego está ya el tercer caso
esta polémica que hay, que es aquellos extranjeros que antes se detenían a todos los extranjeros por hecho extranjero, pero no se tenían en cuenta las circunstancias. Pero hay extranjeros que tienen arraigo social, tienen arraigo laboral, que llevan más de 3 años en España, que llevan más de 2 años porque han estado trabajando pero no han tenido de alta, que se ocupa de los empresarios, o bien que son víctimas de violencia de género, o que son víctimas de trata de seres humanos, o son víctimas de tráfico de seres humanos, y entonces en esos casos, o bien ya se está haciendo un informe porque están integrados los ayuntamientos correspondientes, están haciendo un informe de inserción social. En esos casos no debe de aplicarse un expediente de expulsión. En esos casos se le debe de dar al extranjero un tiempo prudencial y que se regularice. Por último, uno de los temas más polémicos siempre en extranjería es el tema de las devoluciones en caliente. En ese sentido, ¿cómo está la legislación española? Bueno, realmente ha habido mucha polémica con la devolución en caliente que seguramente se dan en las vallas de Ceuta y Melilla. Es decir, son fronteras que no son fronteras, es decir, son vallas. Por lo tanto, cuando se habla de devolución en caliente, quiere decir que se evita hacer los expedientes correspondientes. Esas son entradas ilegales. Y si son entradas ilegales, tiene que hacerse un expediente de devolución. Y si se tiene que tomar declaración a la persona, tiene que estar presente un intérprete y un abogado. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué situación se encuentra ese extranjero. A lo mejor necesita pedir asilo. Y si lo hace en caliente, es decir, que coge el extranjero, lo mismo que entra, lo coge la policía, lo pone otra vez en territorio marroquí, no se está cumpliendo la normativa, ni solamente ni la española ni la europea. Además, ya el Consejo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso la Naciones Unidas, han dicho que son ilegales. Porque yo decía en mi libro que eso no son devoluciones, ni en caliente ni en frío, son ilegales. Porque había que destruir un expediente de devolución para poder hacerlo. José Luis Martín, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, José Luis Martín, por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Duquescope TV.